Me he comprado un ordenador que cuesta $4.500 y te voy a explicar cómo lo he hecho. Me presento, soy Cupo, llevo creando contenido desde hace más de 12 años y en todas mis redes sociales cuento con más de 150.000 suscriptores. He hecho más de 1000 vídeos para mi marca personal y más de 1500 vídeos para todos mis clientes y he captado millones y millones de visitas. Y literalmente te voy a contar desde dónde he empezado, con qué ordenador empecé a editar vídeos para mis clientes, hasta cómo vamos actualmente, que literalmente me he comprado esta bestia. Aproximadamente el primer ordenador que tuve fue cuando empecé en YouTube y pasé de 0 a 50.000, 60.000 seguidores. Este de aquí, el segundo, pasé de 60.000 a 120.000 y ya más o menos empecé a quemarme de crear contenido de Minecraft. Es más, lo dejé bastante de lado. En 2022 me compré este ordenador. Fue un ordenador que me compré con ahorros y es este de aquí. Está hecho literalmente para crear contenido, grabar vídeos y punto pelota. No hay más. Pero con este ordenador he estado trabajando con todos y cada uno de mis clientes y es que creo que desde 2022 hasta ahora necesitaba un cambio. Al final, este es mi setup. Ponía el ordenador aquí, pum, y ya conectado todos los cables, pero es que es una jungla de cables. No podía trabajar tan bien realmente como con el Mac voy a poder trabajar. Vale, perfecto. No está todo, se ha borrado absolutamente todo y tengo que poner la dirección y todo el rollo. El MacBook entre el 20 y el 23 con todas estas especificaciones. No, esto es un puto avión de la NASA, chaval. 64 GB de RAM, CPU 18 núcleos, GPU 20, Neural Engine. Esto tiene todo lo potente que tiene que tener el Mac, lo tiene. 1 TB de SSD, que esto sí que es verdad, me lo he pillado chill por el tema de los discos duros, que tengo alguno que otro y quiero aumentar más. No tiene adaptador de corriente. Me he gastado 119 euros en el adaptador de corriente. ¡Qué barbaridad! ¡Holy shit! Momento móvil. ¿Lo tenemos? ¡Eu Pepiño! ¡Eu Pepiño! ¡Eu Pepiño! ¡Es un ganador! ¿Qué ha pasado, chavales? Que se vienen, No me lo puedo creer. que se vienen. Es el avión, es el jet privado, chaval. O sea, es literalmente el cohete de la NASA. No tiene sentido lo que ha pasado estos meses. Queda reflejado aquí. Quiero. Todos los Macs, por lo que he visto, vienen en esta caja, en esta de aquí, de cartón. Más, cuando ha llegado, yo lo he abierto, por si acaso no era el Mac, pero sí que era así. Y ahora, vamos con lo importante. Falta otra. ¡Qué barbaridad, tú! ¡Qué barbaridad! ¡Oh! Joder, se escuchaba el dinero, tú. Se han ido 50 euros menos. Vale, ahora creo que si lo abro ya está la chicha aquí, ¿eh? ¡Buah! Tenemos literalmente a la bestia, o sea, este ordenador, para que os deis cuenta, va a ser el que voy a tener de aquí a unos 8-10 años. O sea, ahora cuando os diga los componentes que tiene, es una bestia. O sea, no hay más. Es más, yo creo que ya lo habréis visto cuando compramos el ordenador. Creo que hice la mejor compra que podía haber hecho de aquí a 9-10 años. Lo mejor que pude haber hecho, tío. Y ahora, al lío. Te voy a decir una cosa, no pesa tanto, ¿eh? Pesa más o menos lo mismo este que el anterior, pero sí que lo noto como más un ladrillo. ¿Qué trae el ordenador? Como me traigo un cargador, lo reviento. Vale, no trae un cargador, perfecto. Instrucciones, supongo, es esta carta. Y trae un cargador, bueno, trae un cable. Lo bueno de esto es que yo ya fui previsor y compré, en el mismo momento que compré el ordenador, compré también el cargador. Este cargador es el mejor cargador que tiene Mac. Apple sacó un montón de cargadores de 30 voltios, 60 voltios, 120 y yo compré el más caro y el más potente, 140 voltios. Esto va a cargar, vamos, esto da para cargar un generador entero de electricidad. Y ahora vamos a lo importante. Voy a abrirlo para ti, ¿vale? Vamos a quitar el plástico. ¡Fua! Lo pillé negro, pero negro espacial, o sea, es precioso. Lo estoy viendo, es increíble. Y creo que ahora, si lo abrimos, por los vídeos que he visto, posiblemente tenga un plástico y ya cuando se lo quitemos, aparezca la manzana de Apple. O sea, ¡fua! Lo vais a ver antes que yo, ¿eh? ¿Qué ha salido? ¡Oh, shit! ¡Wow! ¡Qué absoluta barbaridad!
¡Qué locura, chaval! Se ve muy bien, ¿no? Lo que me han dicho también, el mousepad este de aquí, ¿vale? Es súper diferente a cualquier portátil. Es rara, ¿eh? O sea, estamos acostumbrados a un Windows, pero es increíble el material. Se nota que es muy premium. Y la pantalla, tío, ¿no la ves muy grande? Vamos a decir ahora las especificaciones que tiene el portátil. ¿Qué cojones? El idioma. No, pero es que no quiero configurarlo ahora. Ciérralo. Ahí está. macOS incluye un lector de pantalla integrado llamado VoiceOver. Si ya sabes usarlo, pulsa comando y F5 para activarlo y utilizarlo para configurar tu Mac. ¿Qué cojones, tío? Vale, vamos ahora a explicar todas las especificaciones que tiene el ordenador, porque literalmente cuando compré el Mac, lo compré, pero con todo. O sea, todo lo que podía tener esta versión, al final esta versión es MacBook Pro M5 Pro, pero cuando le das a customizar, a personalizar, te salen dos opciones y yo puse la que más hay en los núcleos. En la RAM me salía la opción de 24 GB, 32 creo, 48 y no, 24, 48 y 64. Y en principio me iba a poner la de 48, pero dije, por 250 euros más, dije, me lo pillo con todo. No quiero pensar que el ordenador me vaya a durar 6 años, quiero pensar que este ordenador me vaya a durar de 10 a 12 a 8 años. Y claro, al final lo que me interesa de este ordenador es que dure mucho tiempo, sea muy potente, los trabajos como por ejemplo con la cámara que estamos grabando, para que veáis, es una Sony FX3, es una cámara de cine y más la gente con la que estoy trabajando utilizan cámaras similares de cine. Si no tengo un ordenador así de potente, con el otro pues no podía hacer una mierda. Atento, procesador de Apple M5 Pro, 18 de CPU y 20 de GPU. Está cargado, está chetado. De procesador va a tope. Memoria unificada, 64 GB, o sea, memoria RAM, 64 GB. Claro, cuando lo configuré no traía cargador, entonces me tuve que comprar el cargador de 120 euros, Touch ID, que es lo de poner el dedo. La pantalla es una Retina Display XDR. Creo que esto es un fallo a la hora de edición, pero bueno, no pasa nada. Esto lo solucionaré, tengo que configurar todavía todo el ordenador, pero bueno. Y espérate que me faltaba también importante la capacidad que tiene el ordenador. Este ordenador empieza desde 1 TB de memoria SSD, pues tiene una velocidad, es un avión de velocidad. Yo pillé 1 TB porque como voy a trabajar con aproximadamente en un año, medio año así aproximadamente con un NAS y discos duros, entonces no me rentaba pillar 2 TB que me costaba 1 TB solo 500 euros de más. 500 euros de más, me parece una bestialidad y dije a tomar por culo. Y ya está, os las estaré dejando también por pantalla para que las veáis y todo eso, pero bueno, que yo pienso que es un ordenador que me va a durar muchísimo tiempo, es una inversión a largo plazo y creo que ha sido la mejor compra que he podido hacer. Pero me gustaría enseñaros el ordenador, cómo va en la línea de tiempo en Premiere, cómo fluyen los vídeos y la comparación del anterior ordenador a este ordenador que va a ser increíble, ¿vale? Entonces voy a configurarlo, voy a estar utilizándolo 2 días, 3 días y después os voy a enseñar cómo se ve todo. Actualmente estamos a día 23 de marzo, hace 11 días que compramos el ordenador MacBook Pro, o sea, aquí, y os voy a decir unos fallos y unas cosas que he visto que no me convencen del todo. Bueno, es que no es que me convenzan, sino que me chirrían un poco, ¿vale? Lo primero que he visto es que se le quedan al color muchísimo las huellas de la mano, ¿no? Incluso también en el logo. Lo he utilizado 2 días y medio aproximadamente, y no todo el día, sino a lo mejor unas cuantas horas para configurarlo. No le he sacado la chicha que le tengo que sacar al ordenador, la verdad. A forma estética, esto que se quede las huellas, no sé si es por el color o por el aluminio. Antes en el vídeo no me salía el nombre, pero ahora sí me estoy informando bastante más y es aluminio, ¿vale? Y ahora os voy a decir otros datos que he estado viendo en comparación con mi otro ordenador, ¿vale? Uno de los primeros datos es la CPU. La CPU, a diferencia del MSI que tengo yo, del MSI Pulse GL66 al MacBook Pro M5 Pro con 64 GB de RAM, bueno, de RAM no, memoria unificada, y es que he estado viendo que la diferencia es desde un 60% a un 100% más rápido en el multicore sostenido, entre un 60 y un 100% más rápido solo en el tema de la CPU. Y después he sacado diferentes datos que van a ser muy relevantes, que por ejemplo, el tema de la batería, todavía no lo he cargado, después de utilizarlo 2 días y medio, todavía no lo he cargado y le falta más de un 50%, ahora cuando lo encienda lo veréis. El tema de la batería dura entre 5 y 6 veces más, que yo te digo que no.
dura muchísimo más. Aquí ChatGPT me dice entre 4 y 5 veces más, pero no, imposible. Y encima no pierde potencia con el cargador o sin el cargador. ¿Eso qué quiere decir? Que mi ordenador lo desenchufo y es una mierda en comparación con este. Este con cargador o sin cargador es igual de eficiente. Es increíble eso. La pantalla se ve muchísimo mejor, la verdad. Al tema de ver la calidad del color, todo eso es increíble, lo he notado increíble. Es verdad que, por ejemplo, en los puertos, ¿ok? En los puertos del portátil este, del MSI, he visto que tiene como unos 7, 8 puertos y este ordenador, si os fijáis, no tiene tantos. Entonces, eso sí que es un punto a favor de ese ordenador y es que tiene más posibilidades de conexión. Es más, no puedo conectar por cable este ordenador al internet porque no tiene entrada de Ethernet. Tengo que comprar un aparato, gastarme 80 o 100 euros más. Eso la verdad es que es un lío. Eso me echaba para atrás a la hora de comprarlo. Ya sabía qué tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo para después tener que conectar una cierta torre para conectar las pantallas. Un lío terrible. Ya lo veréis cuando enseñe el setup completo con toda la forma de trabajar que vamos a tener. Va a ser increíble. Y ahora os voy a dar un resumen realista, ¿vale? En comparación a cosas que el Mac tiene mejor que el MSI, y si alguna tiene mejor que el MSI que el Mac, pues también te la diré, ¿vale? A nivel de trabajo profesional yo lo utilizo para editar vídeos y ahora os enseñaré comparaciones de cosas que estamos haciendo o gente con la que trabajamos, pero a nivel de trabajo profesional el Mac es infinitamente mejor que el MSI. Eso quiere decir que no se me peta a la hora de previsualizar los vídeos, da igual la calidad que tenga. Ya os dije que esta cámara es calidad de cine, no se me peta al ver el vídeo, es increíble. En multitarea, que si abro diferentes programas también voy a tener la posibilidad de tener 25.000 programas abiertos, no se peta, va de lujo. Bueno, fluidez diaria, literalmente es abrir el ordenador y ya está encendido, te pones a trabajar, está enfocado y directamente a trabajar y no perder el foco en ello. La verdad, este ordenador, el MSI, tiene 20.000 opciones que puedes perder el foco en un segundo, ¿sabes? El gaming, sí que es verdad que si te compras un ordenador para jugar, el Mac no es un ordenador que te compres para jugar, literal. Yo si me compro un ordenador para jugar, me compro una torre o me compro un MSI que está especializado en videojuegos, en estas cosas, y si me compro un MacBook está especializado en mantener la potencia exacta que tiene que tener el ordenador para poder llevármelo de viaje, poder llevarlo a lo mejor a un avión y que no se gaste la batería en 3 horas o en 2 horas o en 1 hora como sería este ordenador, y poder editar un vídeo entero, por ejemplo, en un avión sin cargador, ¿vale? Si te vas de viaje a cualquier lado, yo por ejemplo estuve editando en Islandia cuando estuve el año pasado, estuvimos un mes entero en Islandia. La verdad es que fue una movida, tenía que tener el setup este que estáis viendo aquí atrás y que habéis visto antes conectado en la casa y no podía llevarme el ordenador a editar. Por ejemplo, si nos íbamos a una exploración con el coche, no podía llevarme el ordenador porque no tenía dónde enchufar el cargador. Eso era literalmente una mierda. Y por ejemplo, mi hermano cuando se fue a grabar a Las Vegas estuvo en un avión 18 horas y no pudo trabajar en el avión. Son 18 horas perdidas que si hubiese aprovechado todo ese tiempo para sacar contenido, vamos, habría rentabilizado el avión en ese viaje. Después, el ruido que hace el ordenador es, o sea, no se escucha nada. O sea, cuando yo te digo que nada, no te enteras. En comparación con esto que es un avión, tengo ahí una turbina de un Airbus, ¿vale? Con esto tengo un Tesla en comparación con el Airbus de ahí, ¿vale? Para que nos vayamos entendiendo. Y vale, tengo aquí lo siguiente y es uno de los motivos por los que me he comprado también este ordenador, y es la inteligencia artificial. Este ordenador tiene inteligencia artificial incorporada en local, o sea, tú puedes utilizar la IA en el propio ordenador sin la necesidad de tener, por ejemplo, ChatGPT, Claude, etc. Esto está muy bien, a la hora de la verdad es el futuro, el presente, y es que antes o después vamos a estar trabajando con inteligencia artificial muchísimo tiempo, y de aquí a 10 años no sabemos ni lo que va a pasar, ¿vale? Así que también es verdad que por ese motivo hemos comprado este ordenador. Y también he estado buscando información de los discos duros que hay que conectar al Mac o al Windows, y es que no podemos conectar el mismo disco duro al Mac
que al Windows. ¿Esto qué quiere decir? Y es que el disco duro que podemos conectar es el mismo, solo que el formato cambia completamente. Os voy a decir formatos para, por si os queréis comprar este ordenador o no, o os compráis un Mac o un Windows, o queréis cambiar de Mac a Windows, lo que sea, os voy a decir formatos, ¿vale? Vale, por ejemplo, yo tengo en mi Windows todos los discos duros que tengo conectados, ¿vale? Que tengo comprados, son en formato NTFS. El Mac podrá leer estos archivos, pero no podrá escribir en el disco duro. ¿Esto qué quiere decir? Da muchos problemas después. Por ejemplo, hay un formato que se llama exFAT, que eso quiere decir que puede funcionar tanto en Windows como en Mac y es compatible con la lectura y la escritura sin problema. Después hay formatos exclusivos para Mac y también formatos exclusivos para Windows. Por ejemplo, mi formato que tengo yo solo puede leer pero no escribir en el disco duro si lo conecto al Mac. Entonces, estos problemas no los sabía yo y ahora que justo me he comprado el Mac, he tenido que descubrirlos a la fuerza, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es una prueba en renderizado y previsualización entre el ordenador antiguo y este ordenador nuevo. Vale, vamos a ponerlo que está a la misma calidad. Ok, todo igual, todo igual, todo igual. 3, 2, 1. ¡Qué locura!, ¿no? Mirad esto, o sea, le queda 1 minuto y medio y ahora quiero que veáis la diferencia de 1 hora y 22 minutos, que al final eso bajará, pero esto es una locura. O sea, lo que estamos viendo es una animalada. Encima este vídeo tiene cosas de After Effects, tiene Premiere, tiene un montón de movimientos, o sea, una línea de tiempo de 10-12 líneas y lo vamos a renderizar en 3 minutos, 3 minutos. Es una animalada, Mira, 1 minuto le queda. El ordenador se ha calentado un pelín. No está a tope caliente, pero se ha calentado un pelín. No sé si se llegará a escuchar, pero se está escuchando un montón y le quedan 2 horas, que bajará un poco, pero 2 horas de renderizado. Y esto ya está a puntísimo de cumplir. 10 segundos, pero es una animalada lo que está pasando. ¿Vale? 3, 2, ya. Quiero que veas eso, Quiero que veas eso. ¿Qué cojones me he comprado, tío? He hecho la prueba con este vídeo. No hay una mayor diferencia que esto. O sea, me he quedado asombrado. No sé ni qué ha pasado. Ahora, bien, me gustaría ver esto, Cuando ha empezado la renderización, tenía un 62% de batería. Quiero que veáis la batería que ha consumido. 62% de batería. Y esto ha gastado un 3% de batería en el renderizado, En el renderizado. No sé ni qué me he comprado. Creo que un ordenador de la NASA, literal. Durante estos días hemos visto tanto la compra como hemos comprado el ordenador desde cero, la configuración, después cuando ha llegado todo lo que hemos comprado, que ha sido el cargador y el ordenador, cómo hemos abierto la caja, lo que tenía el ordenador, la comparativa de las velocidades que tiene el ordenador antiguo con el nuevo y después hemos visto pues la velocidad de renderizado que tiene el ordenador a el antiguo ordenador, ¿vale? Del que vengo al que voy. Y es que espero que os haya gustado un montón este vídeo. Se vienen un montón de vídeos más, tengo un montón de proyectos en este canal, tanto en este canal como en el mío antiguo, en el mío de siempre, ¿vale? Y quiero de todo corazón disfrutar esta etapa porque va a ser preciosa. Espero que os haya gustado, nos vemos.